David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias por este momento. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, que nos guíes, Señor, que nos dirijas por medio de esa palabra que traes a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí esta palabra nos habla acerca de una de las tantas huidas que tuvo David. David fue un hombre de Dios, fue un hombre en general exitoso, pero en muchas ocasiones él se encontraba en situaciones bastante inquietantes para su alma, ¿sí? Una de ellas es esta. Dice la palabra que la cueva de Adulam era un hueco, una cueva en el que David se tuvo que esconder muchas veces. Entonces esta cueva o este nombre bíblicamente representa ese lugar donde nosotros nos resguardamos, donde nosotros vamos cuando tenemos alguna dificultad. La sensación cuando nosotros tenemos alguna dificultad es como de desolación, ¿sí? Cuando uno se siente como que no hay futuro, como que no hay esperanza, esa sensación representa esa cueva. Según esta palabra, el Señor hizo muchas obras estando David en ese lugar. Una de ellas fue que lo trató, lo ministró, le recordó la identidad que él tenía, ¿sí? Porque él sale muy temeroso de la presencia de Saúl. Se había tenido que despedir de su amigo, que era Jonatán, y dice la palabra que aún el amigo se daba cuenta de la gravedad del asunto, porque dice que Jonatán le habló a Saúl, a su padre, diciéndole: pero ¿qué te ha hecho de malo él? Y entonces Saúl reacciona de una manera bastante violenta, dice que atacó a su propio hijo con una lanza, y ahí Jonatán se da cuenta de que realmente Saúl está decidido a matar a David. Entonces David tiene que salir huyendo, y es digamos, llamativa la forma en la que el Señor lo trata, porque hacía un tiempo David había sido ungido como rey, es decir, el Señor a David le había acabado de dar promesas, y entonces, ¿cómo es que dándole las promesas empieza a ocurrir todo lo contrario a lo que se suponía que sucediera, ¿verdad? O sea, a veces nosotros nos vamos a encontrar en esa situación en la que el Señor ha dicho muchas cosas de nosotros, pero que nuestra realidad está totalmente diferente a lo que se supone que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces David se encontraba en esa situación en la que las promesas que él había escuchado y había recibido de Dios no se acercaban ni de lejos a la realidad que él vivía. Entonces el Señor lo trata mucho ahí, toca su alma, toca su corazón, lo humilla, pero a la vez el Señor muestra su protección y su respaldo. David se va solo a la cueva de Adulam, y dice la palabra que estando ahí empezaron a llegar de a pocos los familiares, las personas cercanas, y empezaron a llegar hombres que se identificaban con David. Y fíjese que la manera en la que ellos se identificaban con él no era una manera buena. Dice que eran hombres que habían sido afligidos, que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y ahí el Señor permite que David se haga jefe de ellos. Estas personas que nosotros vemos aquí, que son 400 personas en la cabeza de 30 hombres, es decir, llegaron 30 jefes con su gente a buscar a David, porque ellos estaban como inconformes con su vida, con lo que estaba pasando, con Saúl, con la realidad de ellos, y se van donde David, y ellos son los que después se convierten en los valientes de David, que narra la palabra.
Entonces el Señor parte del hecho de que ellos están en una condición anímica, en una condición mental que aparentemente les impediría avanzar, ¿sí? Pero el Señor a toda esta gente la lleva donde David, después de que David fue tratado, porque primero estuvo David solo en la cueva, y cuando ya tiene, digamos, la contextura espiritual que el Señor necesitaba, y cuando ya le recordó las promesas, ¿sí? Porque David había perdido como su norte, él había perdido la identidad, y el Señor ahí lo ministra y le recuerda quién es él, que era el rey, el ungido, el próximo ungido rey. Después de eso, el Señor trae a estos hombres y él empieza a ser el jefe de estos valientes. Estos valientes, por supuesto, tuvieron que haber vivido una situación muy similar a la de su líder, que era David, y era que también estaban afligidos, que estaban inconformes, que estaban en amargura, que estaban endeudados. Tenían gente, o sea, ellos se identificaban con David porque tenían gente que también los estaba persiguiendo. Pero esta gente se había dado cuenta, o habían entendido la naturaleza de Dios en David, ¿sí? Porque ellos no estaban viendo lo natural, ellos no estaban viendo lo que en la realidad a sus ojos pasaba, sino que ellos habían recolectado una serie de información de que Dios estaba con David. Por eso cuando David va a huir de la presencia de Saúl, hay uno de los sacerdotes que le entrega la espada con la que mató a Goliat y le dice, él mismo se la ofrece y le dice, mira David, te vas a ir, ten esta espada. Era como un recordatorio de lo que había hecho el Señor con él, ¿sí? Nosotros en nuestra vida en muchas ocasiones vamos a tener que recurrir a lo que el Señor anteriormente ha hecho con nosotros, porque lo que usted ve al frente, en el presente, ese panorama es totalmente diferente a lo que usted pensaba que iba a ser para su vida, o diferente a las promesas, o diferente a lo que se suponía que sea. Fíjese que hoy yo estaba leyendo acerca de esta viuda de Sarepta, que también es un ejemplo excepcional en la palabra, porque ella estaba con su hijo y dice la palabra que no tenía nada que comer, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer su última comida y echarse a morir. O sea, era una persona igual que David, igual que estas personas, como sin esperanza, ¿sí? Estaban ya como, o sea, su condición anímica estaba bien abajo, ¿sí? Entonces esta persona va a buscar leña y aparece Elías. Y entonces Elías había sido dirigido por el Espíritu y el Espíritu le había dicho que fuera al lugar donde iba a estar esta señora y que ella lo iba a alimentar. Él le da la orden a ella de que lo alimentara y ella le dice, pero es que yo no tengo, solamente tengo para una comida. Ella, digamos que tiene la intuición espiritual o creyó o algo vio del Señor en Elías que hizo que ella obedeciera a pesar de que era difícil obedecer. Y después de eso pasa el tiempo, es bien curioso porque pasa el tiempo y después de que el Señor les hace el milagro y Elías les da esa palabra y le dice la harina no escaseará y el aceite del cántaro o algo así no se agotará. Y entonces después pasa el tiempo y esa mujer se le enferma el hijo y ya estaba al borde de la muerte. Entonces ella dice, ¿cómo es que el Señor antes hizo cosas buenas conmigo para traerme hasta este punto? ¿Sí? O sea, es como decir, mejor no hubiera sido morirme hace rato y me evitaba yo todo este sufrimiento con mi hijo. Y entonces ella va donde el profeta y le presenta esa solicitud o esa queja y el profeta le dice, el profeta ora al Señor y le dice que no le haga mal a esta persona y le recuerda lo que había hecho anteriormente con ella. Entonces el Señor escucha la oración de Elías y cambia, digamos, el rumbo de la situación de salud de este hijo de ella. Y es llamativo, o sea, menciono este pasaje o este ejemplo porque en muchas ocasiones nosotros vamos a tener que echar mano de lo que ha pasado antes. El Señor en algún momento me sacó, el Señor en algún momento me libró. Entonces eso es lo que nos da a nosotros la fortaleza, o de ahí nos agarramos
para mirar hacia adelante, ¿sí? No para mirar hacia lo que tenemos aquí, digamos, directo, sino más allá para poder avanzar. Eso fue lo que David, esa fue como la sensación que David tuvo cuando este sacerdote le da la espada. O sea, tú estás huyendo y huir no es nada fácil, o sea, andar en huida es una condición de bastante dificultad, ¿sí? Pero el sacerdote le recuerda las victorias que él había tenido por medio de Dios, ¿sí? Y lo que había hecho con Goliat y cómo el Señor lo había exaltado en esa victoria que él había tenido. Entonces el Señor se encarga a lo largo de nuestra vida de pasarnos por procesos, por ese tipo de procesos en los que a veces estamos en una condición en la que, digamos, es fácil avanzar, es fácil ver el sentido de las promesas que Dios tiene, y otras veces la realidad no concuerda con lo que el Señor nos ha dicho. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo en ese momento? Vamos a echar mano de lo que el Señor ha hecho antes. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros empiece a hacer un historial con el Señor. Usted no se puede sostener por la fe de otro, usted no se puede sostener porque alguien lo está empujando, no se puede sostener por ninguna otra cosa, sino es por la fe y la convicción que usted tiene del Señor. La convicción se va reforzando a lo largo de la vida, es decir, que cuando nosotros vamos avanzando en edad espiritual, se puede decir, es más difícil que usted niegue su fe. Digamos, si las cosas se cumplen a cabalidad, digamos, si hay un desempeño de la fe bueno, satisfactorio y saludable en el creyente, ¿sí? Si usted mira a una persona que de pronto ha llevado años y cuando le llega el momento de la prueba no sabe de dónde agarrarse, quiere decir que todo lo anterior estuvo fundamentado en otras cosas, en otras situaciones, que también se mira, ¿sí? Por ejemplo, a veces la gente se agarra o se aferra al servicio como tal, ¿sí? Porque es ahí donde tienen un lugar, porque es ahí donde tienen a veces hasta un público, ¿sí? O les gusta la actividad que hacen, o bueno, hay un montón de características, pero en general, si nosotros no estamos bien cimentados en la fe, si nosotros estamos dependiendo de la persona que nos acercó al Señor, por ejemplo, o de alguien más, en algún momento el Señor nos va a probar a nosotros directamente. Sí, mire que esto pasa mucho en una familia, por ejemplo. En una familia cualquiera, siempre hay uno que va adelante, ¿sí? Digamos en la fe y en lo natural también. Generalmente es el papá, a veces es la mamá, y entonces el padre dirige tanto espiritual como naturalmente la condición de la familia. Y yo le preguntaría a usted si tiene esa situación, o alguien, cualquier persona que a usted lo está jalando para obedecer al Señor, ¿qué pasa con usted si esa persona es quitada? Porque mire, para quitar a una persona el Señor no tiene que hacer sino esto, ¿sí? O sea joven o sea viejo, usted se puede quedar si la persona que le abastece la fe, que lo empuja. Y entonces yo le pregunto, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar cuando su condición ya no sea la que lo alienta a hacer las cosas? ¿Sí? Porque eso hace el Señor con nosotros, para tratar la condición tan difícil del hombre, porque es que el hombre tiene una condición por el pecado de rebeldía, o sea, está metida en todos nosotros. Entonces, cuando nosotros no somos tratados por el Señor de alguna manera, en algún punto fallamos en la perspectiva que tenemos de las cosas, ¿sí? A veces, la mayoría del tiempo nosotros no nos damos cuenta. Uno dice, no, pero yo no tengo orgullo, no, yo he obedecido al Señor. Puede uno tener acá en la mente cosas que aparentemente no, pero como el Señor es el que conoce el corazón, y la misma palabra lo dice, o sea, Él lo conoce aún más que nosotros. Por eso el rey David le decía, líbrame del pecado que me es oculto. Entonces en nosotros, en nuestro corazón, empieza a salir unas actitudes o unas características que son desfavorables a la consecución,
a conseguir el propósito de Dios, que nos puede desviar. Por eso es necesario que el Señor nos meta la mano, que nos apriete económicamente, familiarmente, anímicamente sobre todo. El Señor es experto en eso, en quitar aquello a lo cual nosotros nos aferramos. Y eso era lo que le pasó a David, sin quitarle las promesas. Pero sí o no que cuando usted está desanimado, le cuesta ver las promesas con gozo y con alegría. Uno le habla de una promesa a una persona que no tiene fe y dice, no, ¿eso qué se va a cumplir? Eso está lejos de que pase en mi vida. ¿Sí? Porque ve las cosas sin fe. Pero nosotros no tenemos el panorama, digamos, como lo tiene el Señor, de todas las cosas que pueden venir. La palabra dice que el programa la mente del Señor es traer cada vez cosas nuevas. Mediante Cristo somos nuevas criaturas, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, en la vida del creyente deben empezar a pasar situaciones novedosas en cuanto a la fe respecta, en cuanto a las victorias respecta. Por eso la palabra dice que no podemos vivir de glorias pasadas, de lo que pasó anteriormente. Pero sí, aquí vemos que David echa mano de todo el proceso que él había tenido que vivir. ¿Para qué? Para levantarse en el ánimo y para creerle al Señor y para dirigir a unas personas que lo siguieron, que él no llamó, que se las trajo el Señor. Fíjese que en la aflicción es cuando el Señor a veces trae las cosas que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, si su corazón está rebelde, usted va a ver la aflicción como un estorbo, usted va a ver la aflicción como algo de lo cual se quiere zafar. No le ve el sentido espiritual a eso que el Señor le permite vivir. Piensa que no hay aprendizaje en eso, ¿sí? Y entonces nosotros a veces nos ponemos, ¿cómo se puede decir? Como tensos o como que nos endurecemos ante la situación. Entonces, si las condiciones no son las que usted quiere, pues yo le aconsejaría, a la luz de esta palabra, que usted ablande su corazón y le diga, Señor, estoy en esto, ayúdame, porque es que, mire que es curiosísimo y chistoso esto, porque todo lo que necesita una persona para levantarse es tener ánimo, ¿sí? Para todo, para trabajar, para hacer bien las cosas en su familia, para servir. Lo más difícil es servir sin ánimo, ¿sí? Por eso es que yo personalmente siempre le pido al Señor que me llene esa parte como anímica y como la fe, porque la fe es la que nos levanta, ¿sí? Entonces yo me paro y hablo con convicción porque me creo el cuento, ¿sí? Porque sé que lo que estoy hablando es verdad. Pero si yo no sé, si yo no tengo convicción de lo que la palabra dice, me queda muy difícil poner la cara y decirles a ustedes, hagan esto, crean esto, ¿sí? Por eso es necesario que usted sea ministrado por el Señor en su ánimo, porque hay gente que ha perdido el ánimo para servir, hay gente que pierde el recuerdo de las promesas que Dios le ha dado, lo que antes le emocionaba de parte del Señor ya no le emociona, ¿sí? Y sobre todo esto sucede en aflicción. Y si usted es una persona que sin aflicción tiene ese pensamiento, créame que hay un problema de endurecimiento en su corazón, ¿sí? O sea, porque no es que yo lo esté juzgando, es que le estoy diciendo lo que la palabra enseña, ¿sí? ¿Para qué se lo digo? Para que usted examine y diga, yo tengo que ablandarme frente a esto que el Señor me está poniendo. Ablandarme frente a las personas que el Señor me pone alrededor. Para eso el Señor lo apartaba, porque adulam significa eso, ¿sí? En el hebreo creo que significa apartarse. Entonces el Señor a veces nos aparta, nos quita lo que nos empuja, nos quita lo que nos agrada, la comodidad, nos hace parecer que se pierde el norte para que nosotros nos aterricemos, ¿sí? Entonces usted tiene que aterrizarse, porque mire, la vida no es tan... La vida cambia, ¿me hago entender? Y hoy pueda que esté bien y mañana pueda que esté muy mal. La salud, para enfermarse no hay sino que estar sano, ¿sí? Y para morirse no hay sino que estar vivo. Y para que un hogar se acabe no hay sino que estar en un hogar. Entonces, ay, qué susto. Me asustó.
Entonces, Adulam es ese lugar. Entonces, cuando usted tenga la aflicción, váyase a ese lugar y dígale: Señor, yo estoy aquí, yo necesito que tú trabajes en mí, que toques mi corazón, que me hagas ver lo que tú quieres que yo vea. Vuélveme la identidad, regrésame la visión. ¿Por qué yo antes hacía las cosas? ¿Por qué ahora ya no las hago con el ánimo? ¿Por qué ya no me da ganas de hacerlo? ¿Por qué ya no me da ganas de servirte, por ejemplo? Y eso, pues llévelo a su caso. O dígale: Señor, yo, ¿por qué dependo de alguien para hacer las cosas? ¿Por qué dependo de que me estén jalando? ¿O por qué yo miro tanto las cosas que son vanas? Cuando uno habla de las cosas vanas, son las vanidades. Mire que hay gente que vive en pos de las vanidades, ¿sí? Entonces es estar bien, el confort y todo lo que cualquier persona pues busca, sí, está bien, pero la vida se les convierte en esa búsqueda, y ahí hay un problemota, ¿sí? Porque usted se está saliendo del propósito. Mire que las cosas buenas, es decir, las añadiduras de las que habla la palabra, las bendiciones de las que habla la palabra, vienen después de que usted se afianza con el Señor, o después de que usted encuentra ¿qué se puede decir? Como después de que usted está cumpliendo con el propósito del Señor, viene el deseo de su corazón. Primero es Él, ¿sí? Entonces, plantéenselo así en su vida, porque los años pasan, la vida cambia. La única bendición que no añade tristeza es la del Señor. Mire que tener dinero a la larga es malo si uno lo tiene sin el Señor, porque el dinero es raíz de todos los males. ¿Sí? El poder, por ejemplo, el poder hacer algo, cuando uno tiene dinero, tiene poder hacer, poder comprar, poder adquirir, poder acceder a todo, ¿sí? Y eso es la raíz de muchos males. Y así todo, ¿sí? El ejemplo es ese, pero digamos que si usted dice: no, yo estoy sano, eso usted lo suelta de depender del Señor. Entonces usted necesita que a veces el Señor lo aparte, lo lleve allá y le diga: mira, acuérdate que tú no puedes solo, que tú eres esto, que tú eres aquello, que usted se sienta sin fuerzas, que sienta la desolación, porque estar en una cueva es eso. Imagínese lo incómodo, ¿sí? Sin luz, sin las cosas que necesitaban, solamente usted y su ánimo, o usted y su fe, entiéndalo así, ¿sí? Porque la fe actúa como el ánimo que usted lo levanta, usted y su ánimo, ¿sí? Ahí el Señor lo va a ministrar, si usted ablanda su corazón y usted le da cabida a que el Señor le hable, y le va a ministrar y le va a recordar las cosas, y el Señor le regresa, le devuelve el sentido hacia dónde usted está yendo. Y entonces la bendición es una añadidura. Lo que usted vive bueno del Señor es para que usted cumpla con el propósito del Señor, esté en el propósito del Señor, pero también lo bendice y lo levanta. Y en ese círculo, ¿sí?, que se completa, porque es usted y el Señor, ¿sí?, ahí usted tiene la tranquilidad de lo que usted vive, bueno o sea malo, hace parte del propósito y de la bendición del Señor. Por eso es que la palabra dice que el Señor es refugio de los oprimidos. Entonces el Señor a sus hijos muchas veces los oprime para hacernos sentir esa necesidad, para hacernos sentir esa angustia que a veces uno tiene que tener, para saber quién es uno y quién es el Señor, y qué lugar le estoy dando yo al Señor en mi vida, ¿sí? Entonces mire que el Señor, sin que David se diera mucha cuenta, lo estaba usando, trayendo la dirección a un grupo de gente que estaba en una situación de desánimo, ¿sí?, en una situación de dificultad, ¿sí? Ellos no tenían ninguna meta, ningún propósito, y mire que ellos encuentran en David, empiezan a encontrar como un propósito en sus vidas.
Y entonces estas personas empiezan a importar, digamos, ellos se meten como en ese plan que ellos disciernen espiritual en David, por una promesa y también por la conducta que él tenía frente a Dios y frente a la autoridad. Sí, porque usted sabe que David no se atrevió a levantar la mano en contra de Saúl, pudiendo hacerlo, pero ellos se meten en ese proceso. Y entonces ellos, digamos que su primer enfoque era el compromiso que ellos tenían con ese propósito, con el rey, ¿sí? Y con la intención de edificar a Israel, porque con Saúl pasaron muchas cosas que desajustaron a la nación de Israel. Por eso es que ellos eran como inconformes con lo que pasaba, ¿sí? Entonces ellos se meten en el propósito de Dios, y ahí es cuando sacan ellos mediante la fe esa valentía de la que habla la palabra. Entonces, de estar súper abajo y de estar con el ánimo por el suelo, ellos pasan a ser personas que están al frente, que son guerreros, que son valientes, que son leales, que tienen las cosas claras, que tienen la meta clara. Porque mira, hay mucha gente que no vive con las metas claras, aún los creyentes. Usted va, hace y no sabe ni por qué. Porque mis papás me obligan, o porque mis papás me llevan, o porque ya me acostumbré a cumplir con el horario, o porque mi esposo me lleva, o porque por si acaso, ¿sí? Por si acaso esto sirve. Por eso es que usted sabe que mucha gente acude a una misa sin sentido, por cumplir algo que realmente pues en la palabra no está como tal establecido. Entonces, ahí cuando nosotros estamos en la angustia y nos metemos en un lugar, ¿sí? Como decía también el salmista David, Jehová es mi baluarte, decía. Baluarte es un lugar como de fortaleza, y yo estaba leyendo aquí acerca de esa cueva que se la entiende también como una fortaleza, ¿sí? Para ser, digamos, inalcanzables al ataque del enemigo. Entonces el Señor es nuestro baluarte, es nuestro refugio. Y mire lo que dice el Salmo 91:4. Dice: pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Cuando uno está en aflicción, uno no ve las cosas, digamos, con ojos de fe, en principio, ¿sí? O sea, usted no ve, no ve con ojos positivos cuando la realidad le dice que todo está mal. Pero mire el escudo que nosotros tenemos en la aflicción, la verdad del Señor. Entonces, para nosotros la promesa que el Señor nos ha dado es el escudo. Por eso dice: su verdad será tu escudo y tu baluarte. ¿Con qué usted se tiene que resguardar en la aflicción? Cuando vaya y le clame al Señor y le gime y usted se sienta mal, recuerde lo que el Señor le ha dicho antes. ¿Qué ha dicho el Señor de mí? ¿O qué me han enseñado que dice el Señor de mí? Si el Señor le ha dado promesas que Él lo va a seguir levantando, que Él lo va a usar, entonces usted dice: esto tiene que ser pasajero, porque la promesa del Señor se tiene que cumplir. Ahí se levanta el ánimo. Su verdad será tu escudo y tu baluarte, ¿sí? Entonces David junto con esta gente entendieron eso, ¿sí? O sea, el Señor en este proceso, porque era propósito del Señor levantar a David, pero para eso Él tenía que hacer un montón de cosas de trato, les fue perfeccionando el corazón para que ellos pudieran luego ser los que están al frente, ¿sí? Ser los dirigentes, digamos, de Israel. Entonces, esos eran los valientes de Israel. Un grupo de personas que luego se multiplicaron y luego eran un montón de gente. Entonces ya David tenía su propio ejército, ¿sí? Y ya podía enfrentar enemigos. Hay muchos pasajes interesantes de la vida de David. Por ejemplo, estando en la cueva, viene la gente, la familia, y David, con esa responsabilidad que tenía, se va donde el rey, no recuerdo el nombre, bueno, se va donde un rey y le dice: te pido. ¿Quién habla? No veo las caras. Aquí creo que no, Dani, creo que es otro, pero si lo tienes ahí. Pero bueno, el hecho es que él se va donde un rey,
¿sí? Que lo pueden leer. ¿El rey qué? Sí, el rey de Moab. Eso. El rey de Moab se va donde él y le dice, mira, yo estoy en una situación difícil, te dejo a mi familia, te dejo a mis parientes aquí, mientras, mire la expresión de David, qué interesante es, porque le dicen, mientras sé qué va a pasar conmigo, o mientras sé mientras hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mire, esa es la actitud que usted tiene que tener. Cuando usted esté en la mala, como decimos a veces, dígale, voy a permanecer aquí, resguardado, confiado en el Señor, en mi lugar de refugio, que es el Señor, hasta que yo sepa qué va a hacer el Señor conmigo. Porque yo le aseguro, le garantizo por la palabra, porque la palabra es verdad, que el Señor tiene un desenlace para su historia. ¿Sí? Si usted se mueve de ese proceso, pues el desenlace va a ser el que usted busque, pero si usted se mantiene, así como dice ahí, hasta que usted sepa qué es lo que el Señor va a hacer con usted, pues usted va a poder verle el cumplimiento. Luego David se va, y ya se va con todo el mundo, porque le llega un profeta y le dice, vete para otro lugar, que no recuerdo el nombre, ¿sí? Y allá te vas a encontrar a esta gente, a un pueblo. Pero resulta porque el Señor le iba a entregar a ese pueblo. Entonces primero le dice que se vaya allá, y luego Saúl se entera de que está allá y va y le cae a David, algo así, ¿no? Entonces va y le cae, entonces a David le toca retroceder. Si usted fuera David, usted dijera, hola, ¿y por qué me hace venirme hasta acá? ¿Sí? Para volverme al lugar donde yo estaba, para retroceder, porque le dice que se vaya a Sion. Pues aparentemente ya para sacarlo del hueco, ¿me hago entender? Pero no, vaya y luego lo hace retroceder. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Haciéndole así el corazón para lo que venía después, probándolo, tratándolo, procesándolo, ¿sí? Y David entendía que él tenía que estar, independientemente de su situación, resguardado en el Señor. Entonces, pues este ejemplo de la palabra, recuérdelo, porque su vida va a cambiar en algún momento, ¿sí? O sea, todos tenemos un momento en el que nos toca acordarnos de quiénes somos. No dependa de la gente, no dependa de que si el fulano hace, entonces yo me voy con él y yo me dejo empujar. Está bien un tiempo, ¿sí? Pero sepa que usted tiene que adquirir una independencia espiritualmente hablando, ¿sí? Usted tiene que adquirir una contextura espiritual que le permita levantarse muchas veces el ánimo a usted mismo. El apóstol Álvaro hablaba el otro día de algo así, decía, él hablaba como de los mecanismos espirituales para ganar las batallas en alguna prédica, y decía, yo hablo de esto porque a veces uno pasa por loco, ¿sí? Hablando de cosas espirituales y de guerra espiritual y todo ese tema, pero yo hablo porque tengo un sustento que son los resultados que yo veo cuando lo hago. Entonces decía, para yo lograr las victorias, menciono un poco de cosas, y entre esas la autoliberación. Mire, a veces generalmente la gente, el feligrés o el creyente tiene a quien acudir generalmente. Entonces usted viene y me dice, pastora, ore, me puedo hacer una liberación, ¿sí? Uno está como rodeado y en cierta manera nos ayudamos. Pero hay momentos, y yo lo he vivido, así que uno dice, ¿a quién le digo? O sea, ¿quién me ayuda? Y no hay a quien mirar, y no hay a quien pedirle, a veces hasta por la misma naturaleza del asunto, que uno no lo puede exponer, ¿sí? ¿A quién voy? Entonces a usted solito le va a tocar levantarse su fe, ¿sí? Y usted tiene que aprender el mecanismo para levantarse usted mismo la fe. Imagínese, David estaba solo, tenía que levantarse el ánimo de él, el ánimo de un poco de gente, de 400 personas que llegaban igual de desahuciados que él, ¿sí? ¿Cómo? Mediante la fe y mediante lo que enseña la palabra que usted debe hacer, que ese es tema de otro momento, pero él es su refugio, ¿sí? Y mientras usted esté ahí metido, las cosas van a estar al control del Señor. Bajo sus alas hallarás refugio. Guárdese eso en su corazón. Bajo sus alas
Usted bajo las alas del Señor es donde encuentra el refugio. ¿Con qué usted se va a levantar? Con la verdad del Señor, que es la palabra, es decir, lo que Cristo o el Señor, el Padre, dice de usted, no lo que dice la realidad de la vida, no lo que le dice la gente, no lo que dice su familia, sino lo que la palabra dice. Por eso dice, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Sí, entonces mire qué interesante que es, porque David no convoca a nadie, el Señor solito le fue trayendo a la gente. Entonces el Señor estaba allí, Dios le fue mandando a quienes se constituirían más adelante los valientes de David. Sin darse cuenta, él se estaba armando, ¿sí?, para enfrentarse a un gobierno, para enfrentarse a recibir su trono. Entonces, así como estas personas que no representaban lo mejor de la sociedad, David era un prófugo y estas personas pues también, el Señor con nuestras condiciones desagradables hace cosas para exaltar su nombre, para restaurar, para mostrar el nombre de Él en nuestra vida y sobre todo para cumplir con sus propósitos. Por eso es importante meterse en el propósito, porque olvídese que el Señor va a estar a la merced de su bienestar, ¿sí? O sea, el ser humano quiere como llegar a un punto de estabilidad y de tranquilidad y de, aún en el trabajo, la gente trabaja para llegar a un punto en el que diga, ya puedo con lo que tengo, ya puedo vivir tranquilo, ¿sí? Y está bien, o sea, todas las cosas vienen siempre y cuando sean bendición del Señor, están bien, siempre y cuando sean añadidura del Señor, están bien. Primero es el propósito del Señor, primero es lo que Él quiere de mí, ¿sí? Entonces, cuando estén esas, pues acuérdese de eso y pídale al Señor la dirección. David ahí, en la cueva de Adulam, lo que hacía era orar, ¿sí? Lo que hacía era clamar, gemir, llorar, me imagino también, y decirle, bueno, ¿y ahora para dónde? Dame tu dirección. Y si usted se lee esas historias, se va a dar cuenta de eso, ¿sí? Los salmos, y de los cuales salen canciones muy bonitas, que son cánticos, generalmente son exclamaciones de pedirle ayuda al Señor, de solicitar. Entonces vaya y solicítele. No, que no puedo con esto. Vaya a su lugar y pídale. Pero si usted se refugia en cualquier otra cosa, pues no va a haber la dirección del Señor, no va a haber el poder del Señor. David fue guiado cada día. Mire que nosotros vemos la historia en una perspectiva completa, pero él vivía cada día. Entonces él ahí tuvo que pasar muchos días, ¿sí? Y cada día el Señor le iba dirigiendo, cada día el Señor le iba trayendo. Entonces viva cada día así, como dice la palabra, su propio afán. Si el Señor lo ha metido en un hueco o en una cueva o lo ha metido en aflicción, quédese quietico esperando. No mire, ay no, ¿cuánto tiempo vivo aquí? No, descanse en eso, descanse donde el Señor lo ha puesto. Pídale que lo prepare para lo que viene, porque el Señor no mete a sus hijos, y usted puede tener los defectos que quiera, ¿sí? Pero el Señor no mete a sus hijos en aflicción para dejarlos caídos, porque eso hablaría mal de Él, ¿sí? Los que son sus hijos son afligidos para ser exaltados, y en la panorámica del hombre, de nosotros, no cabe el plan que tiene el Señor, ¿sí? Y con el tiempo usted se va a dar cuenta de cuántas cosas que pasaron buenas, que no estaban en su mente, pero que el Señor las hizo hasta el momento en el que ha vivido, y de ahí en adelante muchas cosas más va a hacer el Señor, de cambio, de cosas nuevas, de traerle nuevos horizontes. Entonces ese es el propósito de Dios. Por eso dice que Él quiere traernos un futuro, una esperanza, ¿sí? Nueva, diferente. Olvídese que el Señor lo quiere dejar en lo mismo, en la misma problemática familiar que usted vive en su entorno, no. En la misma escasez, no. En los mismos problemas de salud, no. Pero hay que pedirle al que tome el control. Por eso es que nos lleva a nosotros a apartarnos. Es como decir, te voy a quitar del cuadro porque si no, no me dejas hacer nada, ¿sí? Eso es como una anestesia, ¿sabe? A uno lo anestesian para hacerle una cirugía. Es como decir, vamos a noquearlo para poder intervenirlo.
Porque si usted estuviera despierto, pues si estuviéramos despiertos uno diría, no, ya viene el bisturí, no, espérese, ¿sí? Uno no se deja. Entonces, cuando el Señor quiere intervenirnos, a veces nos noquea, nos deja viendo borroso, ¿sí? La panorámica para poder intervenir. Déjese intervenir por el Señor, descansen, que la aflicción también hace parte del propósito del Señor, ¿sí? Él es su refugio y el Señor lo va a tener en un lugar, a veces lo pone en un lugar que le permite buscarlo. Entonces aproveche esos lugares, aproveche la aflicción, aproveche aún los mismos temores. Mire que a veces el hueco está acá adentro, ¿sí? A veces uno sufre y vive la vida sufriendo por temores que tiene. Ahí busca el refugio del Señor, ¿sí? No se espere que el Señor le meta la mano pues físicamente o de otra manera para ablandar el corazón, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, Señor. Te estoy dando gracias por tus hijos. Bendigo, Señor, a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo a tu iglesia, Señor, a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.